Lo que durante años fue una de las rutas comerciales más importantes del planeta se ha transformado en una zona de conflicto moderno. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han lanzado una serie de ataques contra barcos que cruzan esta vía estratégica. Por primera vez, hay víctimas mortales. Durante mucho tiempo se creyó que los tiempos de la piratería habían quedado atrás, que los ataques a buques eran cosa del pasado. Pero estaban equivocados. En pleno siglo XXI, el Mar Rojo, antes símbolo del comercio global, se ha convertido en un campo de guerra. Y esta vez no son cañones ni abordajes, son drones armados y misiles guiados con precisión. Cada barco detenido, cada estante vacío en Europa, cada aumento de precio en Estados Unidos, es consecuencia de una guerra silenciosa que afecta directamente las arterias del comercio mundial. Todo comenzó a finales de 2023, cuando los hutíes, una facción armada en Yemen apoyada por Irán, declararon la guerra al transporte internacional. Dijeron estar respondiendo al conflicto en Gaza, atacando barcos supuestamente vinculados a Israel. Sin embargo, los misiles impactaron embarcaciones griegas, japonesas, chinas e incluso un buque de Bangladesh que transportaba granos. Marinos civiles quedaron atrapados en medio de un conflicto geopolítico indirecto. En cuestión de meses, se registraron más de 100 ataques. En las últimas semanas, el mundo ha oído hablar una y otra vez de los hutíes, responsables de incendiar, hundir o hacer desaparecer decenas de barcos en el Mar Rojo. A principios de 2025, quedó claro que no se trataba de un problema regional, era una interrupción masiva de la cadena de suministro global. El Mar Rojo no es cualquier cuerpo de agua. Es la columna vertebral acuática que conecta el mar Mediterráneo con el Océano Índico. Une Asia con Europa, y por extensión, con el resto de Occidente. Cerca del 15% del comercio global pasa por el Canal de Suez, y para llegar allí, los barcos deben atravesar el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a la costa de Yemen. Hoy, gracias a los hutíes, ese punto se ha convertido en un cuello de botella casi intransitable. Las grandes navieras comenzaron a evitar la ruta, Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, CMA CGM, todas retiraron sus barcos del Mar Rojo. El tráfico por el Canal de Suez se desplomó más de un 60% desde enero. Para Egipto, país que opera este canal, el impacto ha sido severo. De 80 barcos al día, el número cayó a apenas 30. Las cargas disminuyeron drásticamente, y los puertos se llenaron de contenedores vacíos. Una nueva ruta desesperada empezó a surgir, barcos desviándose hacia el sur y luego hacia el oeste, rodeando todo el continente africano. El Cabo de Buena Esperanza se convirtió en la nueva autopista marítima. Pero con un precio muy alto, cada viaje añadido implica más de 4.000 kilómetros extra, entre 10 y 14 días adicionales de tránsito, y costos de combustible que se disparan. Las cadenas de suministro están al límite, y los retrasos son devastadores. Productos electrónicos asiáticos que debían llegar a Europa en febrero, apenas están desembarcando en marzo. Incluso piezas de automóviles destinadas a Detroit terminaron detenidas cerca de Madagascar. La crisis en el Mar Rojo no ha afectado solo al comercio, también ha puesto en peligro misiones humanitarias. Alimentos, medicinas y suministros esenciales han sido redirigidos o retrasados, sumando días valiosos a entregas que podrían salvar vidas. Esto dejó de ser un problema de logística. Se transformó en una reacción en cadena económica. Las tarifas de transporte marítimo comenzaron a subir rápidamente. Los precios de contenedores en rutas hacia Europa se duplicaron. El riesgo de guerra disparó los seguros. En algunos casos, las primas se triplicaron para quienes se atrevían a cruzar el Mar Rojo. Algunas aseguradoras dejaron de ofrecer cobertura por completo. Los pocos barcos que se mantuvieron en operación necesitaron escolta militar. Buques de guerra de Estados Unidos, Francia y Reino Unido acompañaban convoys comerciales, pero ni siquiera eso bastó. Misiles impactaron barcos civiles incluso bajo protección armada. En uno de los ataques, un petrolero con bandera de Liberia fue alcanzado, matando a 3 tripulantes. En otro caso, un buque cargado con autopartes rumbo a España fue incendiado. El mensaje era claro: ningún trayecto es seguro. Antes de continuar, no olvides suscribirte para apoyar el canal. Los primeros en sentir el impacto fueron los grandes minoristas. Empresas como Adidas, IKEA, Samsung y Target comenzaron a reportar retrasos en la llegada de productos de temporada. Fábricas de calzado en Vietnam quedaron con contenedores varados en alta mar, sin fecha de entrega. Fabricantes de autos, ya golpeados por la escasez de semiconductores, suspendieron líneas de producción una vez más. Michelin, Suzuki y Toyota anunciaron paradas temporales en Europa y Medio Oriente. Sus componentes estaban atrapados en el Océano Índico. Los consumidores empezaron a notar señales sutiles. Envíos de 2 días se convirtieron en 5.
tiendas en línea cambiaron sus fechas estimadas de entrega. Los precios de productos básicos, microondas, cafeteras, laptops, comenzaron a subir. Supermercados en Europa advirtieron sobre posibles faltantes de frutas tropicales y especias provenientes de África Oriental y el sudeste asiático. En Estados Unidos, los gerentes de inventario levantaron la voz. Los productos de primavera no estaban llegando. El cuello de botella ya era imposible de ignorar. Incluso el sector energético tuvo que adaptarse. Empresas como British Petroleum y Shell desviaron buques petroleros alrededor del continente africano. Los envíos de gas natural licuado desde Qatar, el segundo mayor exportador del mundo, tuvieron que cambiar su ruta para alcanzar Italia y España. Un viaje que antes tomaba 9 días ahora toma 23. Con el aumento en los costos de combustible, los proveedores de energía elevaron sus tarifas. En el sur de Europa, muchas familias comenzaron a ver subidas notables en sus facturas de luz. Pero esta crisis va más allá del mar. El caos en el Mar Rojo reveló un problema estructural profundo. El comercio global depende de unos pocos pasos estrechos. Y si uno solo es amenazado, toda la maquinaria se tambalea. Puertos como Tánger, Algeciras y Rotterdam empezaron a colapsar bajo la presión del desvío masivo de carga. Equipos trabajaban sin descanso para descargar buques que llegaron rodeando el cabo. El congestionamiento se extendió, almacenes llenos, escasez de chasis y contenedores, y empresas de transporte desesperadas por conseguir unidades extra. Solo Maersk ordenó 125.000 nuevos contenedores. Incluso el tren y el transporte aéreo vieron picos inesperados, mientras compañías buscaban alternativas a cualquier precio. El impacto fue inmenso. Cada viaje de ida y vuelta de un megabuque implicaba ahora hasta $1 millón adicionales solo en combustible. Multiplica ese impacto por cientos de barcos desviados y el resultado es un impuesto invisible, pero devastador, sobre el comercio global. Economistas del Banco Central Europeo calcularon que la crisis del Mar Rojo podría añadir casi un punto porcentual a la inflación de bienes en toda Europa. JP Morgan fue más allá. Si la situación se prolonga, la inflación global al consumidor podría aumentar hasta medio punto porcentual en el tercer trimestre. Y no se trata de una predicción a futuro. Está ocurriendo ahora. Los envíos aéreos desde el sur de Asia hacia Europa han aumentado casi un 30%. El transporte ferroviario a través del corredor euroasiático alcanzó su mayor nivel de uso desde la pandemia. Pero ni el tren ni el avión pueden reemplazar la capacidad del transporte marítimo. Incluso la Organización Marítima Internacional lo reconoció, no hay sustituto escalable a corto plazo para el Mar Rojo. Mientras tanto, Egipto vive una crisis silenciosa. El Canal de Suez genera cerca de $10.000 millones anuales en peajes. El bloqueo ya terminó, pero las consecuencias apenas comienzan. Se estima que el costo del cierre fue de $10.000 millones por día. Las cargas quedaron retrasadas días, incluso meses. Y el Cairo, que necesita urgentemente ingresos para pagar su deuda y subsidiar alimentos, vio el tránsito por el canal caer más de un 60%. Como resultado, el gobierno egipcio ahora busca préstamos de emergencia para cubrir el déficit. La turbulencia económica provocada en el Mar Rojo se ha transformado en una ola geopolítica. ¿Y los hutíes? ¿Lograron su objetivo? Al sembrar terror en una ruta clave, lograron interrumpir el comercio mundial, disparar los precios del seguro marítimo y demostrar que incluso grupos con tecnología limitada pueden desestabilizar economías altamente sofisticadas. Occidente respondió con bombardeos aéreos. Estados Unidos y Reino Unido lanzaron decenas de ataques contra radares, plataformas de misiles y bases de drones. Pero los misiles no cesaron. Según analistas, los hutíes están ganando, no con fuerza, sino con miedo. No necesitan hundir todos los barcos, basta con que siembren la duda en cada ejecutivo de logística. Y eso, ya lograron. Muchas compañías navieras anunciaron que no regresarán al Mar Rojo durante todo el año, sin importar cómo evolucione el conflicto. La crisis en el Mar Rojo está provocando una inestabilidad económica prolongada a nivel global. Inversionistas ya reaccionaron, suben acciones de navieras, aumentan tarifas aéreas y caen las ganancias de empresas de consumo. En el sector logístico, se reconoce que la recuperación post-pandemia se está desmoronando. Dos escenarios están sobre la mesa. En el mejor, se alcanza un alto al fuego y la ruta de Suez se normaliza. En el peor, el conflicto se agrava, nuevos actores entran en juego y el comercio mundial se transforma radicalmente. Algunos expertos afirman que estamos entrando en una era donde la seguridad importa más que la eficiencia, y donde la globalización tal como la conocíamos, podría estar llegando a su fin. Como lo dijo un alto ejecutivo europeo de transporte marítimo a Bloomberg. Aprendimos por las malas que un grupo rebelde con un puñado de drones puede costarle miles de millones a la economía global. Y eso,
Lo cambia todo.